con él lo conversamos. Y en la entrevista principal vamos a estar con el exdiputado, expresidente de Evópolis, nada más y nada menos que Hernán Larraín Mate. Muchas gracias por estar acá, Hernán. Muy Y bien. además, por cierto, tú diriges Horizontal y además entiendo que tienes una nueva organización que tú estás dirigiendo ahora. Oye, muchas gracias por la invitación, Fernando. Encantado. Una pequeña precisión. ¿Cuál, digamos? Yo no fui diputado, fui convencional. Convencional, perdón, convencional. Fue una experiencia ¿Y no tienes ganas? excepcional. ¿Y no tienes ganas? No, por ahora no. Yo creo que después de esa experiencia todavía estoy recuperándome. Ok, sorry. Pero sí, estaba con la presencia de, efectivamente, el Parlamento, como estaba hablando ahí. Estamos haciendo un proyecto, hace un buen rato lo lanzamos, se llama Más Democracia, una iniciativa que nace al alero de Horizontal, pero que busca ser muy transversal, tiene un consejo bien amplio, un apoyo de Open Society en materia de financiamiento. Y básicamente lo que estamos haciendo es incidir en el debate sobre la democracia chilena, que es una cosa muy abstracta, pero que es muy importante, es algo que en el mundo es un súper tema. Y en particular incidiendo en la necesaria reforma del sistema político que necesita Chile. Chile tiene muchos desafíos, muchos problemas, por eso tengo la convicción que uno de ellos, y están los dos procesos constitucionales anteriores, está el acuerdo de los expertos en el segundo proceso, que fue muy valioso, que se hacía cargo de varios problemas que son bien transversales y bien diagnosticados, y así que estamos empujando esa causa con entusiasmo. Ahora, Hernán, ahí hay un punto que tú lo dijiste y me parece súper importante, y que hasta cierto punto yo tengo la impresión de que buena parte del país pudo haber estado de acuerdo contigo cuando los expertos son aprobados, su posición desde la izquierda hasta la derecha, y de pronto viene la hora de votar y se vuelve a frustrar el proceso. Por lo tanto, cuando tú estás diciendo, mira, hay que hacer cambios a sistemas políticos, ¿de qué manera se hacen los cambios ahora? ¿Tenemos que volver al sistema clásico de proyectos de ley y todo lo demás? ¿O nuevamente se podría hablar de algún tipo de organización que constitucionalmente ordene las instituciones de la práctica? Bueno, lo primero es asumir de que es bien frustrante haber fracasado 2 veces en el proceso constitucional, ¿ah? Más allá de que fue muy valioso porque institucionalmente salimos de una crisis política, ¿cierto?, después del estallido, pero el sistema político fue algo que se debatió mucho en el primer proceso y no llegamos a puerto en el segundo, nuevamente con todos los aprendizajes anteriores, con el acuerdo de los expertos, ¿cierto?, que transversalmente apoyaron una serie de cambios, y eso vuelve a fracasar. Hoy día, para poder hacerlo, esto tiene que ser a través de una reforma constitucional, tiene que hacerse en el Congreso, y ahí es parte de la dificultad, porque son los propios parlamentarios, los propios partidos los que tienen que hacer cambios para que funcione mejor el funcionamiento de eso, pero afectan sus posiciones, afectan sus intereses. Eso se llama conflicto de interés un poquitito, ¿no? Exactamente, es el conflicto de los incumbentes, cuando Claro. los propios tienen que hacer reglas que los afectan a ellos mismos. Y eso es lo que ha dificultado mucho esto. Pero hay cosas valiosas. Muchos presidentes de partido han dicho que esto es importante. El presidente Boric en ENADE dijo que lo iban a promover en su gobierno. Existe este acuerdo transversal como antecedente, donde temas como la fragmentación del Congreso, que hay una excesiva cantidad de partidos, ¿cierto? Una relación entre Ejecutivo y Legislativo más bien de bloqueo que de colaboración. Los partidos políticos internamente están también muy debilitados. Los jefes de bancada no ordenan a sus votos. La ciudadanía está muy distante. Entonces, hay un desafío y yo creo que hay una oportunidad. Sí, la única cosa que uno podría decir para tratar de amortiguar un poco el impacto de lo que tú acabas de decir, porque en un párrafo hiciste un análisis tremendamente complejo y grave de la democracia chilena, es que estamos viviendo no solamente en Chile, sino que en el mundo un momento tremendamente delicado en materia de, por ejemplo, las mismas cosas que tú dijiste. La aceptación de la democracia como el sistema o régimen institucional de muchos países. Está un descrédito hacia la política. Bueno, volvieron a haber guerras en Europa. Y hay guerra en 3 continentes de los 5 que hay, o 6. Y desde ese punto de vista, a ver, ¿de qué forma uno ordena algo cuando de pronto, para ponértelo en términos coloquiales,
decir 3 garabatos, apuntar con el dedo y decir que si es que llego arriba, qué sé yo, ustedes todos se van a ir presos. Parece que es algo que saca a gobernantes. Sin duda. ¿No es cierto? Y desde ese punto de vista, tú los ves, que no disminuyen los gritos, sino que los garabatos aumentan. Bueno, vivimos tiempos populistas, sin duda, en el mundo, ¿cierto? Hoy día hay un manual para que líderes emerjan, ¿cierto? Utilizando lenguajes súper conflictivos, polémicos, ataques muy virulentos. Hay detrás de Donald Trump, ¿cierto? Un paradigma, ¿cierto? Y hay distintas versiones de distintos colores políticos, habrá que agregar. De hecho, acabamos de tener una polémica por los dichos de José Antonio Kast al presidente de la República, ¿cierto? Entonces, la democracia, además, en muchos indicadores en el mundo, está debilitándose, ¿eh? Los problemas de representación. Muchos apuntan a que la tecnología, los celulares, las redes sociales han aumentado la polarización. O sea, hoy día las sociedades son más complejas, hay guerras, hay más polarización, es mucho más difícil de gestionar ciudadanía. Es mucho más fácil encontrar, Hernán, es mucho más fácil encontrar hoy día alguien que te diga, tenés toda la razón. Yo pienso exactamente igual que tú, sigamos ahí. Antes, probablemente tú necesitabas buscar datos, buscar todos los hechos, conversar con gente, ser parte de algo, tener un proyecto. Hoy día basta que tú te juntes con 5 o 6 personas que piensen igual y se crea una suerte de ilusión de unanimidad y ahí están, parten. Bueno, y hay también mucha evidencia de que la mejor forma de alcanzar el poder muchas veces es simplemente impugnando a quien hoy día lo ostenta, ¿cierto? En Latinoamérica, en general, la lógica más bien es, hay muy pocos proyectos políticos que son reelectos, más bien el que gana es la oposición. Nosotros mismos en Chile hemos ido de uno al otro y todo el mundo asume de que después de Boric va a venir alguien de derecha, no sabemos quién. Pero vemos, o sea, lo que ha ocurrido es que se ha debilitado a tal nivel la política, los proyectos, y lo que emergen son líderes que, utilizando un lenguaje muy conflictivo, son capaces de hablarle a una cámara de eco, a una barra brava, y con eso van construyendo bases electorales, son efectistas, ¿cierto? Dan soluciones siempre a problemas complejos, y con un sistema político tan fragmentado, la cuestión está abierta. Un detalle, en la última elección presidencial, Franco Parisi salió tercero, estando en Estados Unidos, hizo campaña allá porque tenía un juicio de alimentos. Sí. Entonces, no estamos tan lejos de cosas extravagantes. Sí, oye, ahora, qué interesante el punto que hiciste respecto del estado de la ciudadanía sobre, porque aquí de alguna manera hay una apreciación del sistema democrático. De alguna forma, no es solamente los políticos de hoy, que esté pasando en varios países del mundo, te habla de que, oye, se está debilitando la democracia a un punto donde eventualmente, con más desparpajo, salga gente a decir, oye, yo pongo orden aquí, no te preocupes. Pásame el presupuesto militar y yo pongo orden. Independientemente si viene de un lado o viene de otro. Exacto. Líderes autoritarios hoy día emergen con soluciones muy efectistas, ¿cierto? Como la solución. Y el desafío de la democracia, y esto es algo que estamos promoviendo mucho en el debate, porque hay muchos seminarios, muchas conversaciones académicas, en el fondo la democracia tiene que tener soluciones democráticas y efectivas. Si la democracia no es efectiva, la gente busca soluciones alternativas, también es pragmática. O sea, si la democracia no me da seguridad y aparece alguien que va a decir que esa es su gran prioridad, puede que le dé una opción, ¿te fijas? Entonces, arreglar el sistema político, permitir que haya mayores grados de colaboración ejecutivo-legislativo y no sea una guerra, que quien esté en la oposición simplemente quiera que fracase quien gobierne, que haya menos partidos para que haya mayor capacidad de acuerdo. Pensemos en las pensiones. Los chilenos han escuchado de los últimos candidatos o candidatas que han llegado a la moneda, los últimos 4 gobiernos, que su prioridad es una reforma de pensiones. Y aquí estamos, ¿cierto? Tal cual. Y lo más probable es que no haya reforma de pensiones, o es un escenario posible. Y vamos a llegar a otra campaña y van a aparecer nuevamente las promesas de que ahora sí hay una... La ciudadanía dice, estos políticos tradicionales me vienen diciendo hace muchas campañas de que van a resolverlo. Los de izquierda y los de derecha. Si aparece alguien por fuera, entonces prefiero darle una oportunidad. Entonces es del interés
de los partidos que están en el Congreso, que aspiren a gobernar, que aspiren a hacer transformaciones, a corregir los defectos que tiene el sistema político y que ellos conocen perfectamente. Viven en esa tensión. Hay muchos problemas, partidos pyme, de 2 o 3 parlamentarios, ¿cierto?, que hacen su juego. Ser independiente es mucho mejor negocio, entre comillas, que ser un político ordenado de partido. Porque el voto marginal, ¿cierto?, el gobierno se expresa, lo va a buscar. Buen costo. Exacto. El gobierno ordena a sus votos y después... Hay un punto que tiene que ver con tu partido también. Evópoli, cuando nació, me acuerdo, generó esta idea de que quería ser un partido de centro que no fuera apuntado con el dedo como los herederos de lo que fue la dictadura y que no fuera solamente mecánicamente un modelo económico determinado y todo eso. En este convulsivo situación en la que estamos y la acabamos de describir, ¿qué tanto cuesta por ejemplo, mantenerse en el centro tironeado por todos lados a la hora de las elecciones? No, la situación de Evópoli, como de otros partidos, es súper jodida. Es un partido que está muy desafiado. Yo creo que está muy desafiado. Hay varias causas, pero yo creo que cuando ocurrió el estallido, con Gonzalo Blumel, con Ignacio Briones, nos tocó asumir una responsabilidad muy heavy y eso le pegó un golpe a la identidad del partido que nos ha costado recuperar, para ser justo. Pero hoy día hay 21 partidos que tienen representación en el Congreso. La centro-derecha, o la derecha, que tradicionalmente han sido 2 partidos, históricamente. Hoy día hay 4, ¿cierto? Y aparecen demócratas amarillos, aparecen los PDG. O sea, empieza a haber una fauna mucho más compleja. Distinguirse, tener identidad, se hace tremendamente cuesta arriba, ¿te fijas? Y cuando tú tienes en un extremo partidos que rechazan todo, que te dicen que dialogar con el gobierno es una forma de venta, que buscar acuerdos, aunque sean imperfectos, es una forma amarilla de entender la política, de que si no defiendes las ideas de la derecha y no entiendes a tu adversario como un enemigo, eres un cobarde, cosa que vimos en España, vimos en Argentina. Bueno, una cuestión similar se ve acá, y por eso yo creo que Chile Vamos tiene un desafío muy importante de mantener sus convicciones, de no asimilarse al Partido Republicano, son proyectos distintos, y representar un proyecto de futuro que se diferencie. Nosotros tenemos experiencia en gobernar, ahí está el legado de Sebastián Piñera, hay equipos. Yo eso no lo veo con tanta nitidez en el proyecto que lidera José Antonio Kast. Y por tanto, tanto para Evópoli como para Chile Vamos hay un desafío muy importante para conducir un proyecto que hoy día está todavía desdibujado. Sí, le falta. Sí, pero no cabe no cabe la menor duda, Hernán, que en algún momento dado esto empieza a ser una cuenta regresiva que tiene una fecha de tope donde hay que tomar decisiones que eventualmente pueden ser incómodas. Por ejemplo, ¿voy o no voy en una coalición amplia para tratar de obtener la mayor cantidad posible de votos, entendiendo que eso me va a significar sacrificar montones de los candidatos de uno en determinados lados? Ese tic-tac para llegar a ese momento está corriendo hace rato. ¿Cómo está funcionando en el sector tuyo? Bueno, estamos en plena negociación de cara a las municipales. Yo creo que esa es como la foto más realista de lo que se está viviendo. La primera definición fue que Chile Vamos iba a ir en una lista propia, pero se están haciendo pactos por omisión, porque es de total racionalidad con el Partido Republicano, se están haciendo búsqueda de acuerdo con demócratas y amarillos, y yo creo que eso es sensato. Esa es la ruta correcta, porque la izquierda, yo esto lo digo con responsabilidad, creo que ha sido tremendamente irresponsable, creo que tiene un mal gobierno y creo que hay que buscar una alternativa para que haya alternancia con un buen proyecto. Yo creo que esa es la responsabilidad. Ahora, es muy difícil para Chile Vamos tener este rol, ¿cierto?, donde muchas veces Republicano está más preocupado de la próxima parlamentaria y por eso lleva candidatos a gobernaciones regionales en muchas regiones. Tal vez para sacar 10%, 20% y con eso obtener un diputado, pero sabiendo que con eso pone en riesgo la competitividad de esa gobernación. Yo espero que
eso no ocurra. Si ocurre, espero que se aprenda la lección. Y todavía quedan varias semanas para que haya racionalidad y se busquen a los mejores candidatos en todos los lugares. Ahora, Hernán, tú dijiste el gobierno lo ha hecho muy mal, etcétera, acá allá. ¿Qué grado de comunicación se tiene hoy día con el gobierno? ¿Solamente el institucional vía Congreso o hay conversación sobre, por ejemplo, a ver, pongámonos de acuerdo antes, como se hacía históricamente, en las posibilidades de hacer un cambio en una determinada materia de ley, antes de llegar, plantear la cosa y que te la destruya si es que tienes más oposición o se considere la avalancha si es que tienes tú los votos. ¿Cómo es eso? No, hoy día el Congreso es el lugar donde fundamentalmente se está haciendo el grueso de la política, me atrevería a decirte. Ahora, en la experiencia de la reforma del sistema político se dio algo, creo yo, muy valioso. Y es que durante enero hubo una mesa de trabajo donde conversaron desde la UDI hasta el Frente Amplio, con personas vinculadas estrechamente a los partidos, si bien eran académicos o personas de los centros de estudio, Sí. donde se conversó cómo aprovechar toda la experiencia, particularmente del trabajo de los expertos del segundo proceso para poder hacer una reforma del sistema político. Y eso avanzó súper bien. Se generó un acuerdo marco, se generó un entendimiento además, que luego fue muy útil para que fuéramos nosotros cada uno a hablar con nuestros parlamentarios. Pero la realidad de la política chilena hoy, y esta es la cuestión de fondo, es que hemos vivido en un cortoplacismo brutal todos los años. Piénsalo, Fernando, que hemos vivido elecciones todos los años, en los últimos años, de forma absolutamente excepcional. Cuando veamos en perspectiva este momento político, la historia nos va a decir, vivieron en elecciones, lo que es una fortaleza de nuestra democracia, habrá que agregar. Pero los políticos cuando vienen a elecciones, les cuesta pensar en el mediano largo plazo. Somos animales electorales y maximizamos todo, lamentablemente, por eso que existen los periodos. Sí. Pero este ha sido un proceso donde yo creo, lamentablemente, y también un último punto, yo creo que lo que le ha pasado hoy día a la oposición es que, además de ver proyectos que son derechamente malos, en nuestra opinión, en materia de contenido, también estamos frente a personas que cuando fueron oposición fueron extraordinariamente brutales. Sí, duro. Y por lo tanto, hay muchos sienten que colaborar es un acto de ingenuidad. ¿Te fijas? Oye, Hernán, mira, es interesante lo que estás planteando porque hay un cierto axioma político históricamente en todas partes, que es cuando tienes elecciones generales y sobre todo cuando tienes territorialmente muy a lo largo de todo el país. Una de las cosas que hoy día ha vuelto a salir en la discusión periodística, una de las cosas más importantes es que te van a evaluar en gran medida no solamente por la cantidad de votos que tienes y si ganaste, sino que si mantuviste las comunas que son emblemáticas tuyas. Eso es algo que la derecha históricamente no ha tenido grandes problemas y que estamos pensando en la zona oriente de Santiago. Correcto. Ok, pero hay hoy día una serie de lugares donde, para planteárselo a la gente en la casa, ¿cómo se puede evaluar una elección hoy día? Porque probablemente van a estar bien cerca los números y alguien por cierto va a ganar y otro no, pero en la distribución de poder a través del territorio. A ver, lo primero es que en octubre tenemos 4 elecciones simultáneas, ¿cierto? Sí, pues, por eso. De concejales alcaldes, de core y de gobernadores regionales. Es una elección local muy potente y que es la antesala a la presidencial. Por lo tanto, ese día vamos a estar sacando todo tipo de cálculo y todos van a tener distintas formas de aproximarse porque van a buscar el lado. Pero para ser justo, lo lógico es compararla respecto a la última elección. Sí. Ese va a ser el análisis de base de los medios, de los líderes de opinión, de los periodistas. Y lo que ocurrió en la última elección municipal, habrá que recordar,
es que fue un desastre para la derecha. Quien era gobierno con Sebastián Piñera fue una elección simultánea con la elección de los convencionales, me tocó estar en ese panorama, digamos, y fue muy baja. Entonces, hoy día la línea de base con la cual la derecha y la centro-derecha enfrentan esta elección es baja. Y el gobierno, por su parte, le fue muy bien, obtuvo triunfos emblemáticos, ¿cierto? Maipú, Santiago, Viña, volvió a reelegir a Charpe en Valparaíso. Hoy día habrá que ver si esas comunas emblemáticas se mantienen, pero sin duda que son extraordinariamente simbólicas y valiosas, particularmente la de Santiago. Desde ese punto de vista, ¿tú adviertes que ese va a ser un hito particularmente importante, el de las elecciones que vienen ahora, en el mismo sentido de lo que estás diciendo? Porque si tú estás en una situación, como lo dijiste para la derecha, que está en una plataforma más baja de lo que se quería, por lo tanto, es más fácil probablemente ganar cosas que... O al menos esa noche interpretar como que este fue un avance. Este es un avance. A diferencia quizás del gobierno que sacó en la última elección muchos candidatos y que ahora defenderlo puede costarle por ser gobierno. ¿Qué tanto sientes tú que la gente está con ganas de participar en términos reales? No porque estén obligadas, sino que porque... Las encuestas son muy consistentes en que la ciudadanía ve a la política como parte del problema del país y no como parte de la solución. Hay bajo interés. Hoy día, no nos olvidemos, hay voto obligatorio. Sí, pues. Vamos a enfrentar por primera vez una elección local con voto obligatorio, porque lo hemos tenido para 3 oportunidades: para el plebiscito de salida del primer proceso, para la elección de los consejeros y luego para el plebiscito de salida del segundo proceso. Por lo tanto, aquí hay un grado de incertidumbre que yo creo que es muy importante. Hay 4.800.000 personas que están votando, entre comillas, obligados, no eran parte del proceso anterior. No sabemos cómo se van a comportar a nivel local. Las elecciones de los municipios particularmente son aquellas donde hay probablemente tal vez menos ideología, porque el alcalde que es efectivo, que tiene buena gestión, puede tener buenos resultados independiente de su partido político. Pero lamentablemente el voto obligatorio no permite saber cuál es la realidad respecto de... Pero es un periodo... Y tú lo has vivido, además como presidente de partido, digamos, es un periodo donde tu amigo o tu aliado tienes que estar ratificándolo a cada rato, o basta que te diga yo estoy contigo y ya, upa para arriba. O uno tiene que andar bien cerquita, acariciando, conversando, viendo una película juntos, estoy pensando, pero porque no es fácil cuando están muchos partidos en una situación relativamente similar, que es yo quiero tener presencia y votos en lo que venga. Sí, pues. A ver, yo creo que hay que hacer una distinción, ¿cierto? Aquí hay 2 elecciones que tienen 2 sistemas electorales distintos. Los gobernadores y los alcaldes van por el 50+1, y ahí es de total racionalidad que los 2 lados políticos tengan a la menor cantidad de gente compitiendo porque es un voto de 50+1. Distinto es en concejales y en core. Es una guerra total. Y ahí se miden, por así decirlo, el peso real de los partidos. Y ahí, por supuesto, que se producen distintas listas, distintas fórmulas, y la fragmentación que vemos, entre comillas, se ordena un poquitito y se ve el peso real de los partidos. Y yo creo, por ejemplo, que es muy probable que el Partido Republicano dé una sorpresa y vaya a representar un tamaño tal vez el más grande del país. ¿Así? En concejales es un escenario que yo diría como posible. Y desde ese punto de vista, ¿qué significa para, por ejemplo, la derecha chilena un auge estrepitoso del Partido Republicano? Bueno, aquí voy a actuar menos como analista y más como miembro de Evópolis. Yo creo que si el Partido Republicano, como de alguna manera el Frente Amplio lo hizo con la izquierda y el socialismo democrático, se va a imponer a sí mismo como un proyecto de superioridad moral,
de gente que tiene carácter versus otros que no lo tenemos, ¿cierto? De gente que tiene un proyecto político donde se defiende una guerra cultural, mientras los otros son gente que cede frente a la más mínima expresión, y no hay, por así decirlo, la comprensión de que la centro-derecha tiene que tener un proyecto plural, abierto, donde convivan distintos mundos, que tenga vocación de mayoría. Entonces, esa lógica, creo yo, puede hacer que la izquierda vuelva a reelegirse. Y además hay un antecedente electoral que es súper fuerte. Así como digo que creo que el Partido Republicano va a tener un buen resultado, también creo que José Antonio Kast tiene un techo electoral, ¿cierto? Cuando fue a la segunda vuelta con Boric, sacó un 45% de los votos con voto voluntario. Luego el texto republicano, ¿cierto? En el plebiscito de salida, obtuvo un 45% de los votos con voto obligatorio. Y sabemos los problemas que tenían en materia de mujeres, en materia de jóvenes. Entonces, para poder construir mayorías, para poder gobernar, el testimonio, ¿cierto? Esa lógica de superioridad moral es súper funcional a una barra brava, pero no para construir grandes proyectos. Y yo me temo de que ese espíritu es muy fuerte en el Partido Republicano. ¿Y no te parece a ti que José Antonio Kast, independientemente de su las críticas que le puedan venir por el hecho de la forma de decir o determinadas cosas como lo que pasó en España, pero ¿no te parece a ti que el hecho que él haya de alguna manera mantenido el poder del Partido Republicano, que no nos olvidemos que justo 2 semanas antes de votar el boceto constitucional del Consejo, se quebró el Partido Republicano? Es una cosa, yo para serte franco, no recuerdo haber visto una situación así semejante justo antes de una elección que prácticamente te garantizaba que eventualmente daban por perdida la votación. Sí. Pero un grupo pero no cabe la menor duda votó de que en contra, ¿no? Claro, pero no cabe la menor duda de que la figura de José Antonio, que puede ser probablemente el candidato, ha generado hoy día un respaldo en la derecha. Tengo yo la impresión que va más allá de los republicanos. Sin duda, sin duda. Han construido un espacio, un proyecto muy nítido, un liderazgo nacional. O sea, si bien hoy día en muchas encuestas Evelyn Matei supera ampliamente, ¿cierto?, en la espontánea, José Antonio Kast sigue siendo el segundo, digamos, y si fueran las elecciones el domingo y esto fuera relativamente así, ellos dos pasarían a segunda vuelta. Es una cosa que hay que aquilatar. Esto Pepe Out lo ha dicho muchas veces, no viene, digamos, necesariamente de nuestro lado. Y la pregunta de fondo, ¿cierto? Porque José Antonio Kast yo creo que ha hecho algo valioso, objetivamente, en términos políticos. Yo tengo algunas diferencias o varias con él, pero no puedo sino reconocérselo. También es cierto que hay hoy día en su entorno un ecosistema de candidatos presidenciales, ¿cierto? Yo creo que Johannes Kaiser lo ha dicho públicamente. Ya dijo públicamente. Rojo Edwards, yo creo que no lo descarta. Marcela Cubillos, que está como en ese mundo, yo creo que también lo aspira. O sea, podrían haber incluso candidatos por la derecha de José Antonio Kast. Y eso es una cuestión que también habla de que cuando hay proyectos que son tan testimoniales, que le hablan solo a un nicho, bueno, se produce un mercado para ese mundo, pero el desafío de gobernar es mucho más complejo. Y dentro de exactamente esa lógica y ese escenario que tú acabas de describir, ¿qué tanto, Hernán, Evópoli y además la organización que tú diriges, además, puede seguir manteniendo esa idea de una suerte de derecha democrática que es de centro y que tiene unas cosas menores? Porque si es que el asunto se busca, y hay bastantes formas de provocarlo, pero si se busca provocar algo que haga definirse a los chilenos a favor o en contra de una cosa en particular, toda esa gente que ha buscado un camino intermedio que evalúe, que pondere, que reflexione, que negocie incluso, queda sin nada. Bueno,
Los proyectos políticos, cuando son consistentes en el tiempo, les llega su hora. Si uno está, cuando la gente se endurece, se hace el duro, y después cuando... Entonces no tiene personalidad. Yo prefiero ser parte de una centroderecha moderna, reformista, liberal, democrática, que cree en el valor de los acuerdos, que cuando ve a un adversario no ve un enemigo, que entiende que los países avanzan gradualmente. Bueno, si eso está hoy día a la baja, o las acciones son menos sexys que la de los que impugnan, los que gritan fuerte, yo creo que nosotros tenemos que ser consistentes. Nosotros tenemos también cosas que son valiosas. Por algo, Evelyn Matei, que representa muchos de los valores que acabo de escribir, hoy día lidera las encuestas. Ella tiene experiencia en gobernar. Ella en el municipio demostró una forma de hacer las cosas muy distintas a la de la impugnación, por así decirlo. Es un liderazgo que todos los chilenos conocen hace muchos años. Y por tanto yo creo que si nosotros somos consistentes con lo que representamos, bueno, nos va a llegar un momento. Hay veces en que tal vez los que la llevan son otros, porque la música está en otra sintonía, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando de acuerdo a nuestras convicciones. ¿Qué crees tú que se podría hacer si tú tuvieras que tomar una decisión sobre la situación constitucional como ex convencional? ¿Cuál debiera ser el camino para, de alguna manera, respetar el acuerdo que en algún momento el país dijo con una apabulladora mayoría que quería cambiar la Constitución? ¿Tú crees que eso fue negado por ellos mismos en los dos desastres o hay que esperar otra oportunidad para hacerlo? No, yo creo que el momento para una nueva Constitución pasó por un buen rato. Yo, considerándolo valioso, yo voté apruebo, me la jugué porque hubiera una nueva Constitución, eso fracasó. Hoy día las prioridades son radicalmente otras. Creo que hay que ponerse de cabeza para ser efectivo, de nuevo, que la democracia tiene que mostrarse ser efectiva con los problemas de la ciudadanía, seguridad, recuperar el crecimiento económico. En materia de educación, hay niños hoy día que todavía no están en clases. Ahora, mientras hablamos, en mayo, entonces hay urgencias y esas urgencias hay que responderlas porque ese es el desafío del momento. Avanzar a un pacto constitucional es algo, creo yo, que se postergó. Nos dimos 2 oportunidades, fracasamos como sociedad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo lo hicimos de manera democrática, creamos y diseñamos instituciones que nosotros mismos votamos, hubieron 2 cuerpos colegiados y le dijimos, ¿saben qué? No, muchas gracias. Entonces yo creo que hay que aprender de eso. Lo que sí creo que es una cosa que deberíamos hacer es que el sistema político debería corregir parte de su mal funcionamiento, porque esto lo que hace es bloquear la agenda social. Cuando hablamos de reformar el sistema político, no es volver a tener una discusión constitucional que ya existió y que tiene a la ciudadanía agotada, con razón. Es que la política se haga responsable de que si la democracia tiene un problema de funcionamiento, esto es en simple, ¿cierto? Si lo viéramos como un partido de fútbol, los equipos no pueden jugar bien el fútbol, porque la cancha es barrosa, porque los límites no están claros, porque el árbitro está borracho y los arcos son de distinto tamaño. Entonces los partidos, los equipos de fútbol hoy día necesitan dibujar bien la cancha para poder hacer buena política y la gente volver a los estadios. Sí, yo te entiendo perfectamente la metáfora que hiciste. El único problemita chico que veo ahí es que... Hay varios, pero sí. No, pero a veces, y usando tu misma ejemplo del fútbol, a veces tú lo que tienes en un momento dado es una suerte, en un momento se concentran las cosas en buscar a un culpable para todo lo que te pasa. Y apuntas a ese culpable y le descargas totalmente la culpa porque perdió el penal, porque no hizo lo que dijo el entrenador, porque es el árbitro que nos saqueó. Tú siempre tienes excusas para buscar en otra persona al responsable del desastre. Y eso no lo hemos conversado todavía
con respecto a las dos votaciones sobre este potencial nueva constitución, pero en algún momento dado hay que empezar a decir, oye, no nos pasemos película de que siempre hay alguien malo que nos hace todo imposible. Veamos si podemos hacer o no podemos hacer una nueva constitución. Bueno, yo entiendo el punto, ¿te fijas? Pero yo siento que el momento constitucional pasó. Y lo que sí creo que si bien lo que ocurrió, la revuelta, ¿cierto?, el estallido, no demandaba una nueva constitución, la política encontró en este mecanismo institucional una salida. ¿Ah? Y visto en perspectiva, a propósito de la muerte del presidente Piñera, fue una solución democrática que dio estabilidad. Sí. Pero fracasamos en poder consensuar como país un texto que nos acompañara y que despejara esta cuestión. Eso yo creo que lamentablemente por un buen rato está fuera de la discusión y es lamentable, pero así ocurrió. Hernán, te quiero agradecer por haber estado con nosotros conversando. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Fernando. Gracias. Buenísimo. Gracias.